Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo maravillosamente bien y espero que ustedes también. Bueno, sigo con el tema de la mercadotecnia internacional. Me quedé en Argentina y vamos a platicar un poquito de Uruguay. Es un país pequeño, el más pequeño de toda América del Sur, con cerca de 3 millones de habitantes y cerca de 10 millones de cabezas de ganado. Entonces tienen mucha carne, mucha piel y la leche que producen las vacas, pues no se la pueden tomar ahí 3 millones. Entonces la deshidratan y la exportan en polvo. México es uno de los compradores de leche en polvo de Uruguay. Uruguay es muy bonito, ¿verdad? Como estos países del sur de Sudamérica tienen una similitud con algunos edificios de Europa, porque cuando construyeron los edificios públicos, las oficinas públicas de gobierno, pues tenía nada más la referencia europea, ¿verdad?, de construir esos edificios. Entonces de repente uno siente que anda caminando por Madrid o por París estando aquí. Y hay un lugar muy cerquita, creo que menos de una hora, al que fuimos también cuando lo visitamos la primera vez, que tiene una ciudad que se llama Antigua. Y cuando llegamos parecía que andábamos en Cuba. Y lo digo por los automóviles, ¿verdad? Ahí se quedaron los automóviles de los 60 en esa parte de Uruguay. Y luego con el tiempo Uruguay prohibió la importación de automóviles. Uruguay no fabrica automóviles, ni siquiera como México que haya fábricas ahí produciendo, entonces pues todo tenía que ser importado. Y muchos automóviles se quedaron tirados ahí en la calle, abandonados en los lotes, etcétera. Pero déjenme que les cuente de la gastronomía uruguaya. Hagan de cuenta que están en Uruguay, o sea, muy parecido a lo que son las carnes rojas, a lo que es el chimichurri como salsa y a lo que es el asado argentino, a la parrilla. Eso sí, lo disfrutamos mucho. Y luego en el regreso a Brasil, lo hicimos en camión, son 12 horas ahí de Montevideo a, a Porto Alegre, Brasil. Pues unos camiones, eso sí, de primera, ¿no? Líneas Artigas, de ahí de Uruguay. Ahí en Uruguay, por cierto, en este viaje no lo conocimos, pero ya que estamos en Uruguay, en otra ocasión sí llegamos, hay un balneario que se llama Punta del Este. Esta Punta del Este es el balneario para los chilenos y los argentinos. Y la gente de la farándula le gusta llegar ahí. Y cuando nosotros andábamos ahí, era julio, es invierno, hace frío, pero ya se están preparando para la temporada de verano que empieza en noviembre. Y las aguas de las playas pues son calientes, se llenan los hoteles, los centros nocturnos, actividades acuáticas y todo. Entonces es un lugar muy bonito y una gran cantidad de hoteles. Yo he estado una vez en Acapulco, pero de lo que me acuerdo, los hoteles en la playa, algo parecido acá, y muchos de estos son condominios, como se usa, por ejemplo, en Miami. Entonces es un lugar muy agradable para estar ahí, Punta del Este, Uruguay. Recuerdo que ahí en Punta del Este, algo que les platiqué en la sesión pasada, es que me preguntaron ahí en la terminal de camiones que si cómo estaba el Chavo del Ocho, porque había noticias de que estaba mal de salud. Y ahorita está bien, y la Chilindrina y todos, el profesor,
y Rondamón, todos muy bien, ahorita le dije, no hay problema, ¿no? Y unos años después, muchos años después, murió el Chavo, ¿verdad? Pero el Chavo, aún así muerto, sigue siendo admirado, pues, en toda Latinoamérica, como es admirado Cantinflas. Las películas de Cantinflas les encantan por allá. Entonces, en términos de marketing, son, son íconos que las empresas deberían aprovechar en sus estrategias de comunicación. Tal vez pues tengan que pedir permiso, pagar regalías, por supuesto, ¿no? Que no sea piratería, pero eso se lo va a hacer muy atractivo y familiar a los latinoamericanos. Si no lo hacen, dentro de poco vamos a ver la cosa al revés. Nos van a llegar aquí paletas del Chavo, dulces del Chavo, de la Chilindrina, de Rondamón, hechos en Chile, en Brasil, Argentina y todos estos países que admiran a estos personajes, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar el cariño que le tienen a México, ¿no? Ahorita no mucho en Bolivia, ¿no? Pero los demás países estamos bien con el resto de los países latinoamericanos. Creo que Nicaragua también tuvo problemas ahí con una opinión que dio López Obrador. Bueno, nos vamos de aquí a Sudáfrica. Este país de Sudáfrica nosotros lo visitamos pues muchos años después de que Nelson Mandela había llegado a la presidencia y pocos años después de que había muerto. Sin embargo, el país se nota una buena vinculación entre el sector privado y el sector gobierno. Creo que de los números que tengo de cuando fuimos nosotros, que fue por allá más o menos en el 2004, el 90% de la población era de color y el otro 10% blancos. Entonces, es un país que tiene que tomar en cuenta que si quieres exportarles o venderles productos a los blancos, pues son muy poquitos, mejor a venderles a los de color. Estuvimos en un hotel, en un hostal, mejor dicho, que se llamaba Ritz. Y el Hotel Ritz estaba cerca de ahí, entonces decíamos, ¿y dónde se están hospedando? En el Ritz, decíamos, ¿no? Con mucho gusto lo contestábamos, ¿no? Pues ya saben lo que es un hostal, ¿no? Si no, pregúntale a don Google, él lo sabe todo. Y quiero contarles una anécdota de ahí, de Sudáfrica. Íbamos como 10 personas más o menos, dos profesores, una profesora y yo. La profesora Lula iba conmigo, Lourdes Ruiz Sánchez. Y Lula traía 3 alumnas de Irapuato y un alumno. Y yo traía también una alumna y al revés, cuatro alumnos. Pues yo me levanto temprano regularmente, todavía, fíjense. Y en aquellas fechas me acuerdo que me levantaba temprano, me iba a la cafetería, en la cafetería pedía un café y le decía a la señora ahí que entendía inglés que se lo pagaba cuando me fuera a desayunar. Ahorita se lo pago. Ah, muy bien, no hay problema. Estuvimos una semana ahí en Sudáfrica. Al segundo día fue una de las alumnas y yo me levanté, me voy por un café y me levanté por mi café y ella también se levantó por su café y ella venía en pijamas, ¿no? Oye, ¿cómo lo pago, Nacho? Pues dile que ahorita se lo pagas en el desayuno. Y ahorita se lo pago, como no, le dijo, a ti no te lo puedo fiar. ¿Por qué? Porque son 4 mujeres igualitas y me confundo. ¿Qué se confunde? Todas traían el pelo largo, negro, morena claras, todas. O sea, no iba ninguna rubia, ni siquiera una rubia oxigenada. Entonces nos llamó la atención que a veces decimos
que todos los chinos se parecen, ¿verdad? Y no se parecen ni a los japoneses. O decimos que todos los negros son iguales, y no es cierto. Pues resulta que los negros en Sudáfrica, cuando nos vieron, ellas dijeron que todas las mujeres mexicanas eran iguales y que no podían diferenciarlas. Y como nosotros conocíamos a las muchachas por su nombre y todo, le podíamos decir, ellos nos decían, ¿cómo saben cuál es cuál? Palabra que es algo, una anécdota que nunca me imaginé yo que me iba a pasar. Y con los muchachos, sí traía yo uno pelón, un pelo chino, un pelo largo, o sea, más o menos, y todos así los reconocían diferentes. Y a mí, pues, fácilmente me identificaban como el profesor, ¿verdad? No por estar del mismo tamaño de ellos, sino por la edad. Entonces, eso nos hizo aprender en cuestión de culturas que tenemos muchos prejuicios hacia lo que no sabemos. Y lo podemos investigar y averiguarlo, pero si no lo averiguamos nos quedamos con esa creencia. El recorrido ahí fue ir a Pretoria. Y en Pretoria, estábamos en Johannesburgo. Tiene 3 capitales Sudáfrica. Nos fuimos a la capital de Pretoria, donde están eh, el Poder Ejecutivo, y visitamos varios lugares ahí de interés, y en ese visitarlos, ellos nos dijeron que el tráfico más horrible en el que han manejado es en el DF. Oiga, le dije, a mí se me hace horrible cómo manejan aquí. Manejan muy recio y no respetan al peatón. Ah, bueno, pues igual que el DF. Entonces es curioso porque nos conocen fuera de México por algunas circunstancias de algún turista que no tuvo una agradable visita y empieza a comentarlo con sus amigos, con sus gentes, y se van haciendo ahí la cadena de chismes, ¿no? De cualquier manera, el último día en Sudáfrica fuimos a hacer un tour por la selva. Claro, una selva tipo un bosque ahí que ya lo tenían arreglado todo. Pero había casitas o vamos a decir chozas de cómo eran las aldeas hace 1000 años, pues eso es lo que las replicaron. Total, terminamos en una comida buffet. Y en la mesa donde estaban los platillos del buffet tenían un palito así como un picadientes con el nombre. Y decía ahí cocodrilo, avestruz, había impala, que es muy parecido al venado. Y había carne de puerco, carne de res, carne de pollo y otras aves y cosas ahí extrañas, ¿verdad? Entonces, unos alumnos muy bravos se permitieron probar todo lo que pudieron, ¿verdad? Sin ningún problema. Yo probé el impala, avestruz y cocodrilo también. Y eso no es para los turistas, ¿eh? Es normal, eso es lo que comen ellos, es lo que cazan o es lo que van engordando por allá en sus ranchos, y eso pues los mantiene ahí muy, muy activos. Estamos acercándonos al límite de tiempo. La siguiente semana fuimos a lo que es Europa Oriental. Ya les platicaré en la siguiente charla. Estuvimos en Polonia, en la República Checa y en Hungría. Muy interesantes estos 3 lugares. Muchas anécdotas también para platicárselas. Hay una sobrina, hija de mi hermana, que vivía ahí en Budapest, ahora vive en Barcelona. Pero también pues muy interesante conocer la enorme nostalgia que se tiene por México, ¿verdad?
como mi sobrina que vive por allá. Bueno, pues feliz año, empiécenlo bien, con muchas ganas, pórtense bien, poquito mal, no tomen mucho, si toman no manejan, hay Ubers y los veo pronto aquí en el YouTube. Bendiciones.